Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Tito Lagos Basset. Este es un programa dirigido básicamente a mis seguidores y a mis amigos de otras partes del mundo que están interesados en saber la situación que está pasando en mi lindo país, Nicaragua. Así es que bienvenido una vez más y por favor háganle like y sígueme a mi canal que se llama SOS Nicaragua Valiente. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno amigos, ¿cómo están? Nuevamente su amigo y servidor Tito Lagos Basset, aquí en Conversando con Tito Lagos. Y esta noche tengo una gran amiga de mucho tiempo atrás. No quiero decir los años, pero la verdad que ya tenemos algunos años. Y a mí me da mucho gusto tenerla de invitada porque es una mujer que ha sido consecuente con su manera de pensar. Ella ha sido promotora del turismo en Nicaragua y eso nos ha identificado durante muchísimos años. Pero no quisiera ahondar más, quiero presentarla. Ella es Lucy Valenti, en la actualidad es la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua y también es presidenta o directora de un medio de comunicación, Nicaragua Turismo, que vamos a preguntarle precisamente cómo anda eso por ahí. Así es que le damos la bienvenida. Lucy, por favor, un gran saludo, bienvenida para acá a Conversando con Tito Lagos. Gracias, Tito, muchas gracias por la oportunidad de estar con vos, con tu programa. Teníamos ya ratito de no hablar, tal vez un par de años, o sea, de esta manera. Me da mucho gusto pues, poder estar con vos y compartiendo con tu audiencia este programa. Quiero comunicarte, Lucy, quiero comunicarte que una de las razones que la comunidad de nicaragüenses en el exterior hemos estado con tantas expectativas de Nicaragua, sobre todo los que somos de mi generación, que ya tenemos algunos años de estar aquí, es porque todos, todos en general, creo que con muy raras excepciones, teníamos frisada nuestra esperanza de que nuestros últimos tiempos, nuestros últimos 30 años de vida, las íbamos a pasar en nuestro territorio, en nuestra patria, comiendo frijoles, comiendo chicharrones, comiendo nacatamales, saliendo a visitar a todos los lugares turísticos que tú conoces perfectamente. Y ahora estamos con esa frustración de que con esta situación sociopolítica que está sucediendo en Nicaragua, pues prácticamente los que ya habíamos comprado alguna propiedad, los que ya teníamos algún negocio para retirarnos allá, sentimos que quedamos en el aire. Así que yo quise invitarte porque tú que estás ahí presente y que conoces perfectamente la situación, quiero que nos hagas un briefing desde el punto de vista tuyo y sobre todo tocando el tema turístico. ¿Cómo está actualmente la situación del país? Adelante, Lucy. Bueno, mira, primero que nada quiero decir que nada es eterno, ¿verdad? Y que hay que tener esperanza, ¿verdad? Que hay que mantener la fe y la esperanza de que vamos a lograr superar esta crisis que hemos venido viviendo desde el abril del año pasado, ¿verdad? Y que ha causado enormes estragos, no solamente y en primer lugar, pues con la vida de tantas familias, de tantas personas que fallecieron, que murieron como resultado de la represión feroz que se dio, ¿verdad?, a la población reclamar, ¿verdad?, por derechos y por medidas que se estaban tomando en ese momento que afectaban la vida de las personas acá, ¿verdad? Entonces eso en primer lugar. Luego, pues tantas familias también que han sido afectadas porque hay centenares de presos, ¿verdad? Presos políticos como resultado de esto y a consecuencia de toda esta situación, pues la economía de Nicaragua ha sido impactada tremendamente en términos generales. Y uno de los, digamos, de los tres sectores de la economía nicaragüense que han sido más golpeados
es el turismo. El otro es comercio, el turismo y la construcción. Han sido los más afectados, pero en general, prácticamente todos los sectores de la economía o casi todos los sectores de la economía han sido golpeados. Entonces, con relación al turismo específicamente, que es lo que me preguntas, pues nosotros veníamos con un crecimiento espectacular, ¿verdad? El año 2017 había sido pues el mejor año en la historia del turismo de Nicaragua. Llegamos a recibir 1.7 millones de turistas y generamos 840 millones de dólares en concepto de divisa. Fuimos el primer rubro generador de divisas para el país, por encima del café, por encima del oro, la carne, todos los otros rubros que habían sido tradicionalmente los que producían más. Y teníamos una expectativa grande para este año 2018 de que íbamos a lograr llegar a casi los 2 millones de turistas y 1.000 millones de dólares por concepto de divisas. Esas eran las proyecciones que teníamos para el año 2009 y arrancamos el año muy bien. El primer trimestre del año iba muy bien, hubo un crecimiento tremendo en el primer trimestre del año, ¿verdad? Y se perfilaba este año, íbamos a tener, habían llegado pues una nueva línea aérea a Nicaragua, como fue el caso de Volaris, líneas aéreas que habían aumentado frecuencias, como el caso de Aeroméxico y otras, y para octubre de este año estaba programado el inicio de operaciones de Iberia, que nos iba por primera vez en muchos años a vincular, a ligar directamente con el mercado europeo, que ha sido una gran debilidad para que nosotros podamos desarrollar el turismo desde Europa. Entonces, había muchas cosas positivas que estaban pasando, además de planes de inversión, tanto pública como privada, ¿verdad? Para continuar desarrollando la infraestructura de servicios turísticos. Bueno, y nos tocó pues el mes de abril con la situación que ya te mencioné, y esto inmediatamente, el turismo que ya estaba en Nicaragua en el mes de abril, inmediatamente dejó el país. Y luego vinieron las advertencias de viajar a Nicaragua de los principales mercados emisores de turismo, el más importante Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, que se convirtió en el primer mercado emisor en el año 2017 para Nicaragua, total, y los países europeos. Entonces se nos cayó prácticamente el turismo. Muchas empresas tuvieron que cerrar. El informe que nosotros presentamos el día de ayer fue para hacer el cierre del año 2018 y conocer el impacto pues verdadero que tuvo la crisis en el país. Nosotros presentamos en septiembre del año pasado un preliminar de los primeros 90 días, los primeros 3 meses de crisis, y ahora presentamos el de todo el año hasta diciembre 2018, y lo que se hace es reconfirmar prácticamente los datos que ya habíamos proyectado en septiembre del año pasado. El turismo se nos cayó dramáticamente. En el 2017, como te dije, habían ingresado 1.7 millones. Nosotros en el estudio que hicimos y que recoge información directamente de la fuente fundamental que son las empresas, determinamos, ¿verdad?, que ingresaron al país 975,000 turistas el año pasado. Eso es prácticamente 800,000 turistas menos que en el año 2017 y 1 millón de turistas menos si tomamos en cuenta la proyección que teníamos para este año, para el año, perdón, 2019, ¿verdad? Perdón, sí, para el año 2018. Y en concepto de divisas, también estas se cayeron dramáticamente a 400 millones, por encima del 50% en una reducción de la generación de divisas para el país. Y el turismo se había convertido en uno de los 5 pilares fundamentales de la economía de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ese pilar está prácticamente a un punto de derrumbarse completamente, porque además a esta situación gravísima, que además resultó en la pérdida de empleo definitivo de alrededor de 64,000 colaboradores, más 18,000 que lograron renegociar con mayor flexibilidad
sus trabajos, pues estamos hablando de alrededor de unas 80.000 familias que han sido afectadas en cuanto a sus ingresos por la situación de crisis que se vive, ¿verdad?, en el país. Entonces... Yo te quiero comentar, dispénsame que te interrumpa. Yo te quiero comentar, Lucy, yo hasta abril del 18 estaba viajando con mucha frecuencia a Nicaragua, porque tú sabes, a mí, yo siempre he sido un promotor del turismo en Nicaragua, y una de las cosas que yo había visto con mucho agrado era que el tipo de turismo que se estaba realizando también había subido de calidad. Ya no eran necesariamente los mochileros, sino que ya era gente con otro tipo de capacidad de gastos en Nicaragua. Pero al mismo tiempo había observado con mucho agrado también la calidad de los servicios, la calidad de la persona que te atendía, que, o sea, se veía que estaban trabajando mucho en ese sector para que el servicio fuera del nivel también que uno espera cuando uno llega a pagar algo mejor por el servicio. Y una de las cosas que a mí en la actualidad me preocupa mucho es de que se habla aproximadamente como de unos 60,000 nicaragüenses que han salido de la patria ahorita buscando oportunidades o buscando refugio debido a la situación que está viviendo el país. Yo te voy a decir una cosa, Lucy. Cuando yo salí de Nicaragua en el 80, 82, nunca creí que iba a estar tantos años afuera. Yo venía aquí únicamente para salirme de esa situación que estaba ocurriendo en Nicaragua en el 82 por ahí, y creí que iba a ser algo nada más temporal, de meses, máximo un par de años. Pero ¿qué pasó? Vengo aquí y comienzo a ver que se me abren oportunidades, y entonces, pues, por obvias razones, por sentido común, yo comienzo a pensar, si ya puedo quedarme aquí y darle un mejor estándar de vida a mis hijos y no tener esa preocupación, pues voy a hacer la vida acá, y así han pasado casi 40 años. A mí me preocupa ahorita que todos estos muchachos que están saliendo ahorita de Nicaragua, además que son los muchachos emprendedores, porque el que es miedoso y prefiere quedarse comiendo lo que sea, pero estar ahí. Pero el que anda con la cabeza, que tiene más aspiraciones, ese es el que se arriesga a salir. Y yo soy un ejemplo de esto. Y al igual que yo tengo muchísimos amigos que se vinieron en esa misma época y aquí están ahora. Y por nada del mundo se iban a regresar después de estar 3, 4 años. Ahora digo yo, Lucy, estos muchachos de los que te hablaba yo, con una mejor preparación, ya muchos de ellos bilingües. Sí. ¿Tú crees que eso, o sea, para mí tiene que haber algo pronto, porque una vez que estos muchachos encuentren trabajo, se legalicen y comiencen a ver la diferencia de vivir en un país libre, ya sea para trabajar, para protestar, y con unos mejores ingresos, ya no digamos si son chavalos que se vinieron solteros y encuentran aquí nueva pareja, ahí olvídate. Pues. Entonces, para mí incluso, entre las cosas que tiene que hacer el nuevo sistema del país, tienen que haber incentivos para que esta gente regrese, pero pronto. No sé qué opinión tienes de eso tú. Bueno, sí, efectivamente esa es una gran preocupación, la fuga del talento humano. Y nosotros en el estudio que hicimos también, o sea, cuando te hablo de que hay 64,000 personas que han perdido sus puestos de trabajo, una parte importantísima de ellos han emigrado ya, ¿verdad? A Costa Rica, a Panamá, a Estados Unidos, y son los más preparados, incluso los que se han capacitado más, que son bilingües. Y obviamente esa es una preocupación para nosotros, porque vos sabés muy bien lo que nos ha costado construir una industria completamente nueva en el país, como es la industria turística, que a partir de los 90 empezamos a construir. No teníamos infraestructura de servicios, no teníamos recurso humano capacitado para trabajar en la industria turística, ni siquiera existía la carrera de turismo en las universidades en aquella época. Pues bien, ahora todo eso vino cambiando, todo eso se vino desarrollando.
teníamos, y esa mejora que vos mismo decís que viste, es el resultado de todo ese trabajo de años que nos tomó a muchos, ¿verdad? Que hemos estado involucrados con el desarrollo del turismo en el país y que las empresas pusieron especial énfasis en capacitar a su personal, a sus colaboradores, ¿verdad? Y ahora, pues con esta situación, lastimosamente han tenido que dejar sus puestos, han tenido que emigrar y se han ido a buscar, como bien decís, mejores horizontes en otras partes. Entonces, definitivamente deberá ser una preocupación urgente también qué hacer o cómo hacer para lograr que este recurso humano ya capacitado en el turismo que se fue pueda regresar. También la mejora que viste en los servicios es el resultado de todos estos años de trabajo, de venir promoviendo el turismo, de crear una legislación que incentivara las inversiones en el sector turístico, en fin, todo es una gama de acciones tendientes a lograr el desarrollo de la actividad, y eso que todavía nos falta, pues, ¿verdad? Nos faltaba bastante para poder llegar a los niveles de calidad de servicio, por ejemplo, de una Costa Rica o de una Guatemala, para ponerte dos ejemplos de la región. Pero hacia allá íbamos, ¿verdad? Hacia allá íbamos trabajando con muy buenas perspectivas. Nicaragua se había convertido ya en un destino emergente interesante. Muchas revistas especializadas de Estados Unidos, como Condé Nast Traveler y otras más, ¿verdad? Vivían sacando artículos o en televisiones, reportajes sobre el turismo en Nicaragua, ¿verdad? Entonces eso nos estaba también ayudando mucho, más los esfuerzos que las propias empresas que han invertido mucho en esfuerzos internacionales estaban haciendo, o productos nuevos que habían surgido en la oferta turística nicaragüense que estaban teniendo un impacto muy interesante en el exterior, como por ejemplo productos como Mucul, Guacalito, pues, y Mucul, Yemayá, Calala en Laguna de Perlas, por mencionarte algunos productos que estaban teniendo mucha repercusión a nivel internacional, y situaciones como, por ejemplo, el fenómeno del volcán Masaya en estos últimos años, que había traído muchísimo la atención de muchos científicos, ¿verdad? Entonces, venían pasando cosas muy interesantes y ahora... Lucy, te quiero comentar, y nuevamente dispénsame la interrupción, porque son experiencias que yo personalmente las viví. Tú no te imaginas, Lucy, la cantidad de años que yo pasé aquí en California, que cuando me invitaban a eventos y como presidente de la Cámara de Comercio, cada vez que me mencionaban y después la gente se me acercaba para saludarme, eh, es increíble que habían pasado no sé cuántos años, 10, 15, no sé cuántos años estar aquí, y la gente cuando se me acercaba y después de saludarme me decían, ¿y cómo está la guerra en Nicaragua? O sea, todavía estamos hablando que ya era el año 2000, 2005 y todavía la gente recordaba que Nicaragua había sido un país de territorio bélico. Y ahora, hasta últimamente, en realidad, más bien, como dices tú, gracias a la propaganda, gracias a toda esa nueva visión de Nicaragua, ya más bien la gente se me acercaba para preguntarme de oportunidades. Incluso yo, a través de las cámaras de comercio, tanto nicaragüense como centroamericana, hicimos 29 misiones comerciales a Nicaragua y a Centroamérica. Que eso se oye fácil, pero tú sabes lo difícil que es. Y entonces, todo ese conglomerado de gente ya mira las cosas diferentes. Y ya ellos mismos son portadores de nuevas noticias a su conglomerado de personas. Entonces, ahora digo yo, con esta situación que está pasando, hemos retrocedido en ese sentido, porque ahora cada vez que salgo, no importa que sea una reunión de bautizo, no importa que sea una celebración de cualquier cosa, donde me miran es para preguntarme de la situación política que estamos viviendo y que a cuántos muertos más hay y que a cuántos periodistas los tienen presos ahora y todo eso. O sea, es una situación en la cual la nueva Nicaragua va a tener que hacer mucha inversión en ese sentido. Nos estamos ya llegando al final, pero quería preguntarte lo siguiente, que es una de las cosas que me mandaron a preguntar a mí, mis seguidores. Dice,
Estas nuevas reformas tributarias que están promoviendo ahorita el gobierno y que dicen que únicamente va a afectar a los millonarios. ¿De qué manera el turismo criollo incluso puede estar afectado? Ya no digamos pues el que viene de otros lados. Mira, es totalmente falso y todas las cámaras empresariales se han encargado de desmentir de que solo afecta a los grandes. Es totalmente falso. Esas reformas van a afectar a toda la población en general. En el caso nuestro específico, bueno, ¿y por qué te digo que va a afectar a todo el mundo? Porque va a afectar los precios de la canasta básica de Nicaragua, los precios de los productos. Y todo eso tiene un impacto directo en la población en general. De por sí, con la crisis que estábamos viviendo, ya ha habido una reducción drástica del consumo interno en Nicaragua por la crisis económica que se vive. Ahora, con estas medidas, él le pone un nuevo golpe, un peso mucho mayor a la ya frágil economía familiar de la gente, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos dicho que prácticamente va a aniquilar la posibilidad de hacer turismo interno, porque al encarecerse los precios se van a encarecer los servicios también, porque todo es una cadena, ¿verdad? Y no solamente son las reformas fiscales, tenemos la reforma al Seguro Social, que también de una forma inconsulta, ¿verdad? Se implementó ya una nueva reforma al Seguro Social. Tenemos encima la espada de Damocles de la reforma fiscal, un incremento en la energía, incremento en el combustible, y todo eso viene, lo que va a provocar es mayor desempleo, más cierre de empresas, porque le está quitando incluso la liquidez a las empresas, va a desmotivar, desincentivar a las empresas del país también. Muchas empresas ya transnacionales han dicho que si esas reformas se aplican, se van del país, que han hecho inversiones millonarias acá. Entonces, el impacto va a ser en general. Entonces, en el caso nuestro, aparte de que se van a elevar los precios de los servicios, muchas empresas no van a ser capaces de sostener sus operaciones con estos incrementos de IR, la falta de liquidez, además de que no hay créditos tampoco, ¿verdad? Y muchas empresas que en el caso del turismo ya están en alitas de cucarachas por la crisis, con esto van a acelerar la posibilidad del cierre y más desempleo. Entonces se aniquila una esperanza que nosotros como industria tenemos de poder, a través del turismo interno, sostener las operaciones de las empresas para que puedan sobrellevar y sobrevivir esta crisis que se vive, y con esta reforma nos están quitando también esa posibilidad, porque mientras no venga turismo internacional, la única esperanza que tenemos para sobrevivir es el turismo interno, y si la economía familiar se deteriora, no va a haber ni siquiera posibilidad de hacer turismo interno. Entonces, nosotros hemos señalado, como lo han señalado otras organizaciones empresariales también, de que la solución a la crisis que vive Nicaragua, el gobierno está desesperado por recaudar, porque el año pasado, producto de la crisis, tiene un hueco, un hoyo en el presupuesto de más de 300 millones de dólares y necesita de alguna manera sacar eso. Pero si su objetivo es recaudar, con estas medidas lo que va a hacer es que haya más cierre de empresas y no van a recaudar. Entonces van a hundir más la economía y tampoco van a recibir los ingresos que necesitan. Entonces la solución realmente no es una solución de carácter económico a este problema. La solución a esta crisis pasa por una solución política a este grave problema, a esta grave crisis que vive Nicaragua, y que solamente se va a poder resolver el tema económico si se resuelve el tema político, que es lo que va a garantizar la estabilidad y la sostenibilidad futura de Nicaragua como nación. Bueno, Lucy, pero tocando ese tema, que era un tema que definitivamente era obligado que lo tocáramos, te voy a hacer dos preguntas. Una de ellas es que miramos ahí entre la documentación que ustedes presentaron ayer, de que había una gran discrepancia entre los números que presenta el INTUR con los números que presenta Canatur. Entonces,
¿A qué se debe esa gran discrepancia? Yo entiendo que los gobiernos y todo eso tengan que hacer ajustes y maquillaje y todo eso, pero tanta discrepancia, número uno. Y número dos, ok, todos sabemos, Lucy, que necesitamos, que la solución de aquí no es económica, no es que con mayor, nada, es política, definitivamente, sociopolítica. Ok, pero entonces, o sea, con todo esto, porque si hacemos un resumen de todo, el régimen ahorita ya no tiene amigos internacionales, tienen 3 o 4 pelagatos por ahí. Económicamente hay un debacle, la economía está en un receso impresionante, la ausencia de ciudadanos nicaragüenses, esa refugiados que hay de más de 60,000, eso es una pérdida impresionante. Ahorita con todos esos ajustes que están haciendo, también se escuchó decir en el pasado que para recuperar esa plata estaban vendiendo bonos y todo eso y que nadie se los compró. O sea, en otras palabras, el régimen viene cuesta abajo y de carrera. Pero ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace falta para que entren en razón? Obviamente, yo sé que hasta se habla que tal vez tienen un problema de mental, que tal vez están locos, que tal vez hay que mandarlo al kilómetro 5. Y a veces yo pienso que sí, porque hoy mire a la señora vicepresidenta ahí que hablaba como que estaba en la luna. Yo no sé si fuma marihuana verde o la fuma de qué sé, pero la verdad que estaba hablando una serie de cosas como que no está en la realidad nicaragüense. ¿Qué se necesita? Porque también incluso están en contra de los periodistas, en contra de la iniciativa privada, en contra de los líderes religiosos. ¿Qué hay que hacer para que esta gente entre en razón? Pero son dos preguntas. La discrepancia entre Canatur e Intur en cuanto a los datos y esto último que te estoy hablando. Bueno, primeramente el tema de los números. El gobierno no ha presentado formalmente, oficialmente, los números del turismo en del año 2018. Nosotros obtuvimos esa información porque nos fuimos al documento que presentó el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Nacional para el presupuesto, para la aprobación del presupuesto del 2019. Y en ese documento, ahí está la información presentada por cada institución para que se apruebe, digamos, el presupuesto, ¿verdad?, de la nación. Y ahí nosotros, en la parte que corresponde a turismo, encontramos los números que el Ministerio de Hacienda presentó, que fueron entregados, pues, por el Instituto de Turismo. Y allí es donde nosotros vimos la información que el INTUR pasó de la cantidad de turistas que según ellos ingresaron en el año 2018 y la cantidad de divisas que generaron. Entonces, ahora bien, ¿de dónde salieron esos números? No lo sabemos porque Migración nunca dio a conocer los datos de ingresos al país, que es quien normalmente da todos los años la información de las llegadas. Y eso no se ha hecho público. Entonces, los datos nuestros, por eso nosotros decimos, nuestra información proviene de las empresas, que son las empresas las que atienden el turismo que visita Nicaragua y son realmente, verdaderamente, quienes saben si vino o no vino turismo a este país, ¿verdad? Entonces, nosotros, nuestra fuente es fuente primaria y los datos salen de la fuente primaria que son las empresas. Así que, pues, nosotros solo estamos dando a conocer nuestros datos y efectivamente no concuerdan con lo que el INTUR presentó. Y de todas maneras, las mismas empresas, la misma gente dice, si es verdad que a Nicaragua llegaron en el año 2018 1.6 millones de turistas, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde se alojaron? Porque las empresas, muchas cerraron en todos varios meses, la gran mayoría, y todas las empresas informan de una baja tremenda en su actividad. Entonces, ¿dónde se quedaron? Lucy, antes que me respondan lo último que te pregunté, me recordé que también tenía una pregunta que me había hecho uno de mis seguidores. Y es que en el reporte ese que ustedes hicieron, mencionan que para recuperar la manera en que teníamos la economía o
la afluencia de turismo, íbamos a necesitar cerca de 6 o 4 años, no recuerdo exactamente. La pregunta que me hacía esta persona es, ¿en qué se basan ustedes para decir que van a ser esa cantidad de años y no 10 y no 20 años? O sea, Bueno, porque nos vamos a las estadísticas, o sea, nosotros, si nosotros estamos diciendo que para el 2019 la proyección que nosotros estamos teniendo es de que van a venir aproximadamente 900,000 turistas en este año, y revisamos las estadísticas del turismo para atrás, entonces 900,000 turistas teníamos hace 8 años atrás. Entonces, por eso estamos diciendo que para recuperar eso, hemos retrocedido pues 8 años para eso. Y en cuanto a las divisas, estamos diciendo que vamos a estar generando aproximadamente unos 390 millones de dólares, y eso nos lleva a hace 4 o 5 años atrás, que fue lo que se generó, ¿verdad? Entonces, si la situación sociopolítica del país se resuelve mediante un acuerdo de país, nosotros tendríamos que bregar y recuperarnos esos 4 años para poder volver a tener las divisas que generamos en el 2017, ¿verdad? Entonces, nos basamos en los años anteriores y los resultados de los años anteriores. Obviamente, mucho va a depender también de la capacidad que tengamos en cuanto a recursos financieros para poder hacer también campañas efectivas en los mercados, que obviamente si tuviésemos la plata que tuvo Colombia para poder hacer su campaña, el riesgo es que te quieras quedar, aquella famosa, o otros países se han visto afectados por situaciones de tipo también político, de terrorismo, pero que le inyectan inmediatamente recursos importantes a la promoción internacional para recuperarse de ese impacto en la imagen del destino, pues obviamente que podríamos recuperarnos más rápido, ¿verdad? Ok, ya dispénsame que ando rapidísimo ya, pero otra pregunta aquí que me hacían es, en el informe que ustedes presentaron, aparentemente aparecía como que había un 5% del sector que no había sufrido grandes descalabros en sus ingresos, incluso hasta que habían salido mejores. ¿Cuáles rubros son esos de que no han sufrido tanto como los anteriores? No, no es que no han sufrido, sino que se mantuvieron entre un 80% o más de su actividad. El resto de las empresas turísticas tuvieron una actividad económica de menos 30% de su capacidad, ¿verdad? Hubo un 5% de empresas que lograron mantener una actividad, su capacidad de actividad por encima del 80%, ¿verdad? Entonces, ¿qué ¿Pero empresas? cuáles son estas empresas? ¿Qué tipo de empresas son esas de que han podido estar en ese nivel? Pues algunas probablemente son, por ejemplo, alimentos, ¿verdad? Que son digamos, muy populares. Hay muchos negocios de ese tipo que tuvieron siempre, ¿verdad? Actividad, pero que es más que todo los restaurantes, si te pones a pensar, dependen mucho del mercado local, ¿verdad? Porque especialmente los restaurantes de ciudades, pues de ciudades importantes, de negocios como Managua. Entonces, probablemente algunos restaurantes de ese tipo fueron los que lograron mantener un mejor nivel de actividad durante estos meses. Y de ahí realmente las líneas aéreas, todas pues se vieron, aunque no se fue una, que es Volaris, las demás se mantuvieron, pero han reducido prácticamente la capacidad de vuelos, de frecuencias en un 50%. Entonces, sí están por debajo del 80% también las líneas aéreas. Entonces, pues son realmente muy pocas, y son más que todo las que están vinculadas a alimentos y bebidas.
Ok, porque, bueno, te hago la pregunta porque pues, yo veo cuando he estado eh, observando la economía allá, por ejemplo, las compañías de renta de vehículos están No, pero, totalmente... ¿sabe? Aparte de los restaurantes, el otro segmento de la actividad turística que ha logrado sostenerse en estos meses, y esto es interesante, son las agencias de viaje, porque las agencias de viaje son emisivas. Entonces, mucha gente saliendo de Nicaragua. Entonces, la venta de boletos, pues no se vio muy afectada, ¿verdad? Porque más bien al contrario, hubo mucha gente saliendo del país. Entonces, Oh. ese es otro de los segmentos de la actividad turística que logró sostenerse, contrario, por ejemplo, a los turoperadores, que la inmensa mayoría cerró. En cuanto a los servicios hospitalarios, ¿cómo anda eso? Eh, pues, eh, ¿cómo no te sabría decir? Porque no es, cuando me preguntas sobre los servicios hospitalarios vinculados al turismo de salud o en Es que general. lo que pasa es que yo con frecuencia escucho, y yo mismo, pues, con experiencias personales, por ejemplo, cuando un familiar se nos enferma y todo eso, inmediatamente uno manda dinero y todo eso. Y, o sea, aunque quizás la persona afectada allá esté sufriendo porque no tiene dinero, lo que sea, pero como tiene familiares en el exterior, le mantienen y eso de alguna manera, pues, el hospital, pues, a él no le importa que el dinero venga de afuera o sea internamente, a eso me refiero. Mira, yo creo que los hospitales privados, pues, porque podemos hablar de los privados, están también sintiendo la crisis, ¿verdad? Ujú. Porque como te digo, hay una crisis profunda económica que tiene un impacto también en los gastos de las familias, pues, ¿verdad? Y entonces, a menos que sea una situación de emergencia, pues la gente va a tratar de no gastar o de no invertir, pues para no decir, porque no es gastar en la salud, es invertir en la salud. Entonces, muchas cosas vinculadas con la salud no se están priorizando ahorita, a menos que sean emergencias por la crisis económica que vive el país, para guardar Oh, recursos para otras cosas que okay. sean tal vez más prioritarias. Ok, Lucy, bueno, como te dije, ya estamos prácticamente. Quiero nada más que me responda lo último. ¿Qué es lo que se debe de hacer? No es lo que quisiéramos, pero, o sea, a tu manera de ver, pues, ¿qué es lo que necesita el régimen para realmente sentarse a dialogar de una manera franca y buscarle solución a este problema? Yo creo que lo que necesita es una verdadera voluntad política de hacerlo, ¿Y cómo hacemos para que tenga una verdadera voluntad política? porque las condiciones para que se dé ese diálogo por la parte, digamos, de la oposición, los grupos, está allí, ya están listos, ¿verdad? Para sentarse a ese diálogo. Las autoridades son las que no han querido ponerle fecha. ¿Qué se necesita más? Yo diría que se necesita seguir insistiendo, seguir presionando nacional e internacionalmente. Nosotros como sector privado hemos dicho la economía no aguanta y nosotros esperamos que esta verdad, que es que la economía no aguanta mucho más, le haga poner, o sea, poner un poco de sensatez en la cabeza, porque al final los afectados no va a ser la gente que se opone, digamos, al gobierno. Los afectados somos todos, del color político que sea. Los empresarios sandinistas también se están viendo afectados por esta situación. Entonces, al final es toda la población, toda la sociedad nicaragüense la que se va a ver golpeada y afectada si la economía de Nicaragua se hunde, ¿verdad? Incluyendo la misma gente que está en el gobierno. Entonces, ojalá que eso ponga un poco de sensatez en las mentes de quien tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Que es el presidente, y que podamos llegar a ese diálogo y a esa negociación pronto. Porque como te digo, el país no aguanta mucho más, la economía no aguanta mucho más. Ok, Lucy, bueno, nuevamente te agradezco infinitamente esta oportunidad que nos has brindado de recibir de voz propia de una persona, una mujer que está integrada totalmente en todos los
problemas turísticos que existen en Nicaragua y con una trayectoria como la tuya. Así que muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Muy Gracias, amable. Tito. Gracias. Espero verte pronto por acá. Ahí vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas amigos, gracias. esto ha sido todo por hoy. Un agradecimiento nuevamente a Lucy y por favor recuerden sígueme en mi canal SOS Nicaragua Valiente. Muchísimas gracias. Buenas noches.